un mensaje que se llama Poniendo en Orden la Casa, y a veces ya nomás el título nos está hablando un montón de cosas. Poner los principios de Dios en nuestra vida, pues es el orden divino, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, Dios camina siempre sobre el orden, y a veces nosotros como que caminamos en lo contrario, ¿en qué? En desorden. Y no quiero hablar esta mañana de pronto del orden físico que puede pasar, sino el orden que tiene que ver con tener las cosas, hablando físicamente, las cosas en el lugar correcto, pero yo quiero hablar de esos aspectos de nuestra vida que a veces no están en el lugar correcto, esas áreas de nuestra vida que a veces están como en tanto desorden. Y Dios es un Dios de diseños, Dios es un Dios que camina en diferentes diseños. Él ha diseñado la familia, así que en la familia, por ejemplo, Dios tiene un orden: el hombre, la mujer, los padres de una casa, ¿cierto? ¿Para qué? Educar, guiar a sus hijos. Y a ellos les ha dado errores. Dios tiene un orden en las empresas. Normalmente encontramos que en una empresa hay un gerente, hay un administrador, hay personas que están trabajando en la visión de esa empresa. En la iglesia también hay padres espirituales, hay líderes. Es decir, que todo lo que nosotros vemos que las cosas cuando funcionan bien es cuando están en orden. Amén. Y también podía recordar cómo cuando en Génesis por allá comienza a hablarnos de cómo al principio como que todo era un caos, ¿cierto? De hecho la misma Biblia dice que todo estaba como desordenado y estaba vacío. Y entonces allí llega el Espíritu de Dios, dice que Él incluso se movía sobre las aguas. Pero quiere decir que el Espíritu de Dios llega a poner orden cuando algo está en caos, cuando algo no está bien. Yo no creo que nosotros podamos ver cosas gloriosas de parte de Dios si nuestra vida está en desorden. Por eso es tan importante poner la casa en orden. Yo quiero que hoy usted, cada que hablemos de casa, usted pueda pensar que esa casa es usted mismo, que esa casa es su propia vida, que esa casa es lo que el Señor dice: nosotros habitamos, Dios habita en nosotros. Entonces, desde allí quiero que vamos a ir compartiendo algunas cosas que el Espíritu Santo me hablaba desde hace algunos días con este mensaje. Este era el mensaje que iba a predicar hace 8 días, pero Dios no lo cambió a última hora, no cambia. Y entonces se postergó para hoy, pero aquí estamos. Y quiero tomar hoy de ejemplo, pero de mal ejemplo, a un personaje de la Biblia, a un personaje que de verdad caminaba en mucho desorden, a un personaje que cometió muchísimos pecados, a un personaje que no entendió ni escuchaba la voz de Dios, un personaje que era bastante desobediente. Y ese personaje es Manasés, el rey Manasés. Un rey que gobernó por un tiempo en Israel, que Dios lo llamó desde muy joven y gobernó aproximadamente con unos 55 años en Israel, pero un rey que cometió toda clase de delitos, toda clase de pecados. Manasés hizo lo que no le agradaba al Señor. Él cometió pecados terribles, o sea, unas cosas que uno dice: wow, tremendo. Él construyó, dice, la historia bíblica dice que él construyó de nuevo los santuarios en los lugares altos donde su papá Ezequías ya había destruido. Y él volvió a reconstruir lo que hizo su abuelo Acaz. O sea, a veces, cierto, los papás hacen las cosas bien y llegan los hijos y como que la embarran, ¿no? O a veces al contrario. Él también construyó altares, dice que para altares de Baal, que Baal eran esos dioses paganos, es decir, cuando la gente que en ese tiempo que adoraba como a muchos dioses. Y también hizo altares a una de las diosas más fuertes de esa época, que era la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. Y hizo todo eso. Adoró y sirvió a las estrellas del cielo, es decir, ponía su fe también en las estrellas del cielo. Construyó altares en honor a dioses falsos. Y todo eso él lo hacía en el templo del Señor. Él sacrificó también a su hijo, lo quemó, o sea, y lo sacrificó para presentarlo como ofrenda a esos dioses. Él también lo que hizo muy grave fue que practicó la magia, practicó la adivinación, la hechicería, consultó medios, consultó brujos. Es decir, Manasés hizo cosas demasiado desagradables para el Señor. Y dice la historia bíblica que él provocó el enojo de Dios. Porque a veces algunos hablamos siempre de la misericordia de Dios. Y Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también se enoja. Dios también se molesta cuando nosotros no le damos ese lugar a Él. Y entonces este hombre nos da un relato de cómo
es caminar a veces en desobediencia. Él conocía de Dios, su papá le había hablado de Dios, pero él se salió del plan de Dios. Y hemos dicho muchas veces que pecar es salirse del plan de Dios. Pero yo hoy quiero hablar de algo un poquito más profundo, que es la rebeldía. Y quiero mencionar un texto bíblico que nos va a dar una pequeña noción de qué se trata ser una persona rebelde y a veces obstinada contra Dios. Y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te tomará en cuenta como rey de Israel. Esas eran las palabras que en un momento le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando no estaba, ¿cierto?, caminando en las directrices y en los planes de Dios. Yo no sé si usted tenga en cuenta que la rebeldía para Dios es igual que la adivinación. La adivinación es un pecado, es decir, consultar brujos, medios, hechiceros, el chocolate, el horóscopo, todo ese tipo de cosas no están bien vistas delante de Dios. La palabra nos habla enfáticamente de todo este tipo de prácticas, que sé que en muchos momentos cuando no conocíamos del Señor, no conocíamos de su palabra, quizás las hicimos, porque yo en su momento las llegué a hacer. Pero Dios condena enfáticamente, sobre todo cuando uno ya conoce la palabra del Señor y sigue haciendo ese tipo de prácticas. Puede ser que algunos esta mañana digan, ok, yo eso no lo hago, yo no practico nada de eso, yo entiendo, nada que ver conmigo. Pero quiero que usted hoy se comience a preguntar si realmente hay rebeldía en su corazón. Y entonces vamos a definir estos dos términos, rebeldía y obstinación. La rebeldía tiene que ver con oponerse y tener resistencia. Es decir, la rebeldía es cuando usted se resiste a la autoridad. Y hoy estamos hablando, o siempre estamos hablando, primero en esa autoridad que es nuestro Padre Celestial. Él tiene un plan, Él tiene su palabra, y Él nos enseña a través de su palabra. Y nos dice, este es el camino que te conviene. ¿Por qué? Porque eres un papá que nos ama. Así como los papás que le decimos a los hijos, ¿cómo hace esto? Que esto no lo nutre bien, que no es por su mal, ¿cierto? Así es Él como papá. Nos da una directriz, nos muestra un camino, nos dice, es por aquí, por allá no está bien. Pero en muchas ocasiones, entonces, hay resistencia a la autoridad de Dios. Hay resistencia a la palabra de Dios. Y un concepto que me encontré que me gustó mucho y dice que es la cualidad de hacer guerra contra la autoridad. Es decir, cada área en la que usted ya sabe que esa es la voluntad de Dios y usted de todos modos la desobedece, usted está en rebelión. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es salirse del plan de Dios. El pecado que todos, y lo decíamos esta mañana en clase, todos podemos fallar, pecar. Pero la rebeldía es cuando usted va de frente en contra de la voluntad de Dios. Este no va a ser un mensaje de pronto de muchos amén, pero es un mensaje que va a sacudir nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esas áreas en las que usted necesita comenzar a revisar de fondo? Que Dios ya le dijo algo sobre eso. A veces Dios va a utilizar directamente la palabra porque te lo va a hablar así como súper explicadito. A veces va a ser que Dios va a utilizar a tus autoridades espirituales, a tus pastores, y te va a hablar acerca de algo. Y tú de todos modos sigues desobedeciendo. Eso es rebeldía. Todo lo que Dios ya te dijo, incluso así no sea un pecado, pero lo que Dios te dijo que hicieras y tú no lo estás haciendo, está diciendo que eres rebelde, que hay rebeldía en tu corazón. Y la obstinación pareciera que es como un sinónimo, van como de la mano. La obstinación tiene que ver con testarudez espiritual, o sea, ser una persona testaruda espiritualmente. Es una persona que está cerrada a su propio pensamiento, o sea, dice, no, es así como yo pienso, no estoy de acuerdo, y es decir, se cierra incluso a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Por eso, de alguna manera, podríamos traducir esta palabra como alguien que hace lo que quiere. Esos que dicen, no, nadie me manda, por ahí va. Esos que les cuesta trabajo sujetarse a la autoridad de Dios, pero también a las autoridades espirituales. Esos que les cuesta sujetarse a los planes de Dios. A mí me sorprende
Cuando la gente conoce la palabra del Señor, cuando se está congregando, cuando está en crecimiento espiritual y de frente se va a desobedecer a Dios. Y lo conoce y lo sabe. Y de tiempo después a esas mismas personas las escucho clamar a Dios pidiendo misericordia porque comienzan a tener consecuencias fatales. Porque la rebeldía trae un fruto, pero no de bendición. La rebeldía trae frutos de maldición sobre nuestra vida. Porque nos salimos de la voluntad de Dios. Porque de frente le estamos diciendo que no queremos escuchar su voz. Entonces Manasés fue uno de estos personajes. Volvió a levantar esos lugares altos que ya su papá había destruido, pero él vuelve otra vez. Y a veces para muchos la rebeldía significa seguir con esos pecados generacionales de tu familia. Significa incluso no querer pasar el proceso de hacer un cambio de transformación en nuestro interior. Porque se volvió tan común, se volvió un lugar alto en nuestra casa o en nuestra familia, comportarnos de cierta manera, tener ciertos hábitos, y a veces pareciera que eso es intocable. Y eso es tener en desorden la casa, es decir, tener en desorden nuestra vida. A veces para algunos es difícil poder encontrar esas raíces de idolatría en su corazón. Formamos ídolos y decimos, no, yo ya no hago eso, yo no levanto lugares altos a los ídolos, porque algunos dicen, no, yo no tengo imágenes, yo no tengo estatuas. Y ok, pasó la primera pruebita chiquita, pero eso tiene ídolos en su corazón. Eso fue lo que hizo Manasés. Por eso la Biblia, cada que nos habla de alguna historia, siempre está enseñándonos un principio muy profundo para trabajar con nuestro corazón. Y recordaba uno de los personajes que yo creo que tuvo que batallar fuerte con la idolatría, y fue Abraham. Cuando el Señor le hizo una promesa a él y a su esposa de ser padre, de que iban a ser padres de multitudes, de generaciones, pues ellos comenzaron a tener tanto afán por esa promesa que tú y yo sabemos que ellos forzaron esa promesa y se salieron del plan de Dios. Y entonces él tuvo ese hijo con una de sus esclavas para poder, como que planearon entre los dos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto así, en todo caso, que el hijo se dé como sea. Pero ¿saben qué pasa? Que ese hijo no fue un hijo del corazón de Abraham. Ese hijo fue un hijo producto de la desobediencia, de la rebeldía, del afán de provocar algo que él anhelaba en su corazón. Y entonces, como Dios en su misericordia, ¿cierto? Él es muy misericordioso, le permite después a Abraham realmente tener ese hijo, que era un hijo nacido de la promesa. Pero entonces aquí vemos cómo Dios prueba el corazón de Abraham y le dice, entrégame a tu hijo y sacrifícalo. Y a veces ha pasado así. A veces Dios va a probar nuestros corazones. Y a veces eso que tanto le hemos clamado, eso que tanto le hemos pedido, esa promesa que ha estado allí, entonces Dios te la entrega en un momento y después te dice, dámela. ¿Y qué le vamos a decir? Cantamos, ¿cierto? En Acepta. ¿Cómo es que dicen Acepta? Sí, en mi corazón. Todo lo que tú me des, si me lo devolveré, si me lo quieres quitar. Será así tan sencillo. Es decir, ese hijo estaba ocupando un lugar alto. Yo me puedo imaginar a ese hombre, esa mujer, con tanto anhelo de esa promesa, que cuando llegó la promesa, esa promesa se convirtió en una fuente de idolatría. Entonces, esta mañana Dios quiere derribar ídolos que hay en tu vida. Hay ídolos que pueden ser personas, o pueden ser lugares, o pueden ser cosas. Y tú dices, esto no me lo quitan, esto no me lo tocan, esto es mejor dicho, porque Dios ya me habló, porque Dios ya me dijo, porque esto es mío. Y sabes, Dios te lo puede quitar, Dios te lo puede pedir. Porque Dios no quiere competir en el corazón con nadie más. Él dice en su palabra que Él es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Esos ídolos pueden ser esas áreas en que nosotros no hemos sanado. Y se volvieron ídolos, nos volvimos obstinados en muchos momentos. A veces pueden ser esas áreas donde Dios te está diciendo, es tiempo ya de sanar, es tiempo ya de perdonar, es tiempo ya de olvidar.
Pero nosotros seguimos aferrados al dolor, seguimos aferrados a lo que nos dijeron, seguimos aferrados a las batallas que hay alrededor de eso, seguimos aferrados a seguir llorando, a seguirnos lambiendo las heridas, a seguir diciendo es que es muy difícil, es que yo no puedo, es que me hizo hace 10, hace 15 años. Y se vuelven ídolos en nuestra vida, ídolos que Dios quiere derribar. Dios aborrece, nosotros ya sabemos, todas esas conductas del pecado. Él nos ama, pero Él aborrece eso. ¿Saben por qué? Porque todo esto nos hace mucho daño. Porque sé que Manasés, cuando fue pasando el tiempo, él un día llegó a sentir demasiada opresión. Un día Manasés fue llevado cautivo. Dice la Escritura, en el segundo libro de Crónicas 33:11, dice: por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército, todavía no está diciendo, a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Miren, la rebelión de Manasés fue tan fuerte que lo llevó a vivir en cadenas. Allí dice que los grilletes eran grilletes de bronce. La rebelión te está poniendo grilletes de bronce en tu vida. Está llevándote a tener en desorden muchas cosas. Y son grilletes que Dios quiere liberar en esta mañana. Fue en el momento donde Manasés se sintió que ya no podía más. Incluso fue llevado prisionero, dice la Escritura. Dejó de ejercer como un rey para ser llevado prisionero. Y yo sé que muchos aquí se sienten así, prisioneros de algo o de alguien. Mire, cuando alguien o algo tiene tu corazón o tiene el control de tu vida, lo estás haciendo prisionero de eso. Estás caminando en esas cadenas, pero esa no es la voluntad del Padre. Dios siempre quiere poner en orden todo lo que está en desorden en nuestra vida. Creo que Dios nos está llamando como hijos de Dios a romper con maldiciones incluso generacionales. Con esas maldiciones que se han repetido de generación en generación en nuestra familia. Creo que Dios quiere ir profundo a nuestros corazones. Por eso Manasés, mire lo que hizo. Volvió el pecado de su abuelo. Y a veces sucede así, tú dices, pero ¿por qué está pasando eso en mi familia? Y tú has revisado tu historia generacional. Tú has revisado qué ha pasado en tus generaciones. Tú has revisado qué ha pasado en tus papás, en tus abuelos o incluso en tus bisabuelos. ¿Y qué se está repitiendo? ¿O tú qué estás repitiendo? ¿Tú en qué estás caminando en rebelión porque se te volvió normal, porque se te volvió paisaje, porque se te volvió un hábito? Eso requiere ir muy profundo. Eso requiere ir a profundidades del corazón que a veces desconocemos totalmente. Y hubo un momento donde ya digamos Manasés en todo este tiempo, ¿cierto? Tan difícil, en todo este tiempo de sentirse como encadenado, de sentir y darse cuenta que estaba haciendo todo muy mal, dice la palabra que él le oró a Dios y le pidió perdón. Y uno que diría, no, pues venga, quemó un hijo, levantó ídolos, hizo un montón de cosas, lo natural es decir, no, pues nada que ver, se fue para el infierno, ¿cierto? Pero Dios siempre recibe un corazón arrepentido. Dios siempre recibe un corazón que se doblega ante Él, que le reconoce que se ha equivocado, que está errando, que está desobedeciendo, que está pecando, que está en rebelión. Y cuando Él hace esa oración a Dios y le pide perdón, entonces literalmente Dios lo perdona. Literalmente Dios le da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. No importa el pasado, no importa el pecado, no importa qué tanto caos tú tengas en este momento en tu vida, pero necesitas poner en orden la casa. Porque si tú quieres la bendición de Dios, en desorden no se va a dar, no se va a dar. Dios nunca va a quebrantar un principio o una ley divina por una persona que va a llorar un montón. Dios es fiel a sus leyes. Es decir, tiene que haber un momento de quiebre de nuestro corazón. Tiene que haber un momento donde le reconocemos al Señor que hemos caminado en rebelión, que Él nos ha dado instrucciones y no las hemos obedecido, que de frente no le hemos creído. No creerle a Él es estar fuera de su voluntad.
Y en ese momento, cuando él, digamos, va delante del Señor y pide esa misericordia, entonces él comienza a tomar acción. Hay personas que dicen, me han preguntado de qué se trata la fe, en dónde, hasta dónde opera la fe, hasta dónde yo creo, en qué momento tomo acción, y de verdad, pues es un reto poder como conjugar todo, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que por la fe también mostramos acción. Es decir, cuando una persona de verdad está arrepentida en su corazón, recuerden que arrepentirse es un cambio de conducta. Usted no puede decir y llorarle todos los días a Dios y pedirle perdón y seguir en la misma rebelión, porque se lo voy a anunciar, no va a recibir la bendición de Dios, porque Dios nunca camina en el desorden. Dios es un Dios de orden. A veces el desorden puede ser, no sé, haber adquirido un montón de deudas. A veces el desorden es estar en una relación que Dios no te está llamando a estar. A veces el desorden es Dios te está llamando a sanar y no a sanar. A veces el desorden es que Dios te ha hablado acerca de algo que hagas y tú no lo haces. Todo eso es desorden, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esto, hay como algunas instrucciones y Manasés comienza a hacer algunas cosas. Y vamos a ponerlo desde el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, vamos a ponerlo desde el 14 hasta el 16. ¿Listo? 14 al 16. Ok, dice, después de todo esto, Manasés construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gibón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Versículo 15. También quitó del templo del Señor los dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que habían construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Versículo 16. Después reparó el altar del Señor, presentó en él las ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué? Ordenó. Ok. Vamos a ver un poco lo que pasó, porque a veces la gente necesita, ¿cierto?, como pongo en práctica este mensaje, que ya si la amarré, está mirada la cosa, ¿cómo lo hago? Y aunque él vemos allí, digamos, en el contexto, él comienza, ¿cierto?, como a equipar personas, a hacer como un vallado militar, ¿cierto?, para poder reconstruir todo lo que él había hecho, o lo que había hecho mal, ¿cierto? Para mí, aunque no lo tengo allí, no lo tenemos allí pues en pantalla, pero se lo quiero compartir. Lo primero que una persona necesita hacer es de verdad alistarse en su identidad de hijo de Dios. Alistarse como ese hijo que es, ahí decía, él alisó un ejército, ¿cierto? O sea, él comenzó a ejercer de nuevo como ese rey que direccionaba, que hacía. Pero Dios también quiere que nosotros podamos entender que somos llamados a ser hijos de Dios y que necesitamos también caminar de acuerdo a un hijo de Dios. Y un hijo de Dios camina en orden. Pero entonces el primer punto, eso es como una pequeña introducción de lo que quiero hablar. Y lo primero que quiero decirte es que lo que hizo Manasés, dice que quitó del templo del Señor dioses extranjeros, ídolos y altares. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a quitar en esta mañana? ¿Qué es lo que te está pesando? De hecho, hay palabra o hay texto bíblico donde dice que el pecado es como un peso que no te deja avanzar. Hay gente que dice, no sé por qué no logro avanzar, no sé por qué estoy estancado, no sé por qué doy vueltas y vueltas. ¿Será que el pecado, la rebelión está caminando en tu corazón? Dice la Escritura que no hacer lo que Dios nos está llamando a hacer también es pecado. Aún dice, lo que nosotros omitimos, lo que no hacemos, así lo dice claramente, también es pecado. Y es rebelión, si ya Dios te lo reveló, te lo habló. Eso es rebelión. ¿Qué necesitas quitar? ¿Necesitas quitar altares que has construido alrededor de algo o de alguien? ¿Necesitas quitar el rencor, el odio, el resentimiento? ¿Necesitas quitar la falta de perdón? ¿Necesitas quitar la amargura de tu corazón? ¿Qué necesitas quitar? Esa es una pregunta. Solo usted la puede responder. Y solo usted puede saber qué Dios le está llamando a quitar en este tiempo.
que dice allí que Él quitó dioses extranjeros. Mire, dioses extranjeros son como esas cosas que están fuera de ese plan de Dios. A veces hacemos cosas buenas, pero no están dentro del plan de Dios. A veces invertimos nuestro tiempo en cosas a lo que Dios no nos está llamando. Y entonces usted pierde su tiempo. Porque Dios no lo está llamando a eso. ¿Qué necesita quitar? Hay gente que dice, a mí el tiempo no me rinde, no me alcanza. Y lo decía el pastor hace como 15 días en una clase, todo lo que tú estás haciendo tiene que ver con el plan y la voluntad de Dios. O hay cosas de tu agenda que necesitas quitar para que Dios ocupe el primer lugar, para que Dios se entrone en ello. Tantas ocupaciones que tienes, Dios te está llamando a tenerlas. O son también dioses que a veces se forman del activismo. Necesito estar súper ocupado porque estoy súper, no sé qué. A mí a veces hay personas que me escriben, sobre todo como cuando son amigos, no, es que no te he dicho porque sé que mantienes muy ocupado. Yo digo, no, yo no soy una desocupada. Desocupada no soy. Pero si usted me escribe, yo le saco tiempo, no hay problema. Pronto no es así, puedes al otro día, pero lo puede ser. Porque necesitamos aprender a reorganizar nuestro tiempo, a poner en orden el tiempo, a poner en orden el corazón. Mire, yo insisto demasiado en este mensaje, el mensaje de la sanidad, porque Jesús dice que a eso vino a la tierra, a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso no significa que usted tiene que estar llorando todos los días y que si usted no llora, entonces usted no le falta sanar. Dios tiene una manera muy particular de mostrarnos cosas que están ocultas. Nosotros en estos 20 días, 15 días más o menos que estuvo mi hermana, pasaron tantas cosas. Fue tremendo. Pasaron cosas en nuestra familia tan sanadoras, de tanta libertad. Fue escuchar personas de nuestra familia, y fue todo sin planear, fue Dios organizando todo. Hasta, no sé, creo que fue antier, que Dios usó a Ley de una manera muy particular aquí con mi mamá. Se quebraron cosas tan fuertes en estos días. Y yo dije, wow, Señor, poniendo en orden la casa. Esas cosas que Dios sabe hacer para llevarnos a vivir lo que vamos a predicar. Anoche le decía a mi hermana, ya hablamos como hasta las 12:30 por teléfono. Y yo le decía a mi hermana, todo lo que estaba, yo le mandé un mensaje, pero ella no podía venir hoy, pero le dije, esto es lo que va a predicar mañana. Ya Dios está poniendo en orden muchas cosas. Porque a veces tiene que ver con nosotros, pero a veces también tiene que ver poner en orden cosas con nuestra familia. A veces hay tantos pendientes en el corazón que Dios quiere sanar, que Dios quiere libertar, que Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué te está pesando? Eso va a ser para que usted examine su corazón en intimidad con Dios. ¿Qué le está pesando a usted en este tiempo? Que Dios le está diciendo, quite eso. A veces para algunos va a ser reparar ese altar del Señor. Que si usted lo quiere poner por puntos, puede ser el segundo punto. Reparar el altar del Señor. Para algunos va a ser llevarle al Señor esa ofrenda. Si es un dolor emocional, lleve esa ofrenda al Señor y repare el altar. Dígale, aquí estoy, yo te presento este dolor, yo te presento mi frustración, yo te presento mi cansancio, yo te presento esto, que lo he estado desbaratando porque incluso pienso tanto en eso, o en esa persona, que se ha vuelto un ídolo. ¿Sabe que andar preocupado es idolatría? ¿Sabe que andar angustiado tiene que ver que usted, eso se le volvió un ídolo? Usted piensa más en eso que en el poder de Dios a través suyo. Tú y yo hemos sido llamados para tener una voz profética sobre las circunstancias. Amén. Pero a veces lo que hacemos es que las circunstancias nos pastorean. En vez de dejar que el Señor de señores, nuestro pastor, nos pastoree, no, te pastorea el problema. Ese es tu pastor. Te pastorea la dificultad. Eso significa que hay que restaurar el altar del Señor. Porque algo que me llamaba poderosamente la atención es cuando él decía que presentó dos tipos de ofrenda. Y una ofrenda que él presentó era para festejar. Y la otra ofrenda que él presentó dice la de acción de gracias. Hay ofrendas, y no hablo únicamente, o no me estoy sesgando a lo financiero solamente, para algunos puede ser eso. Pero para otros puede ser, ¿qué es lo que Dios te está diciendo que le presentes como una ofrenda? Y que tú festejes desde ya la respuesta de Dios. Amén. Que tú sientas fiesta por lo que Dios ya hizo.
Porque aunque tú no lo estás viendo en el plano terrenal, ya espiritualmente Dios te lo mostró. Y tú necesitas decirle, Señor, gracias porque yo ya soy libre, gracias porque yo ya estoy financieramente muy bien. Esta mañana hablábamos con el pastor, nosotros desde que nos arreglamos, vamos hablando de un montón de cosas. Ya hablábamos, recordábamos cuando el Señor, a través de un profeta hace muchos años, en un momento de esos que todavía estaban siendo muy difíciles, le profetizó a él que él tenía una unción financiera. Y me profetizó a mí que yo tenía un ministerio profético. Y no, miramos, se equivocó. Esa una falsa profecía. Eso fue lo que pensamos en nuestra naturaleza carnal. Porque la finanza es más. Yo que profetizaba nada, yo profetizaba los problemas que había todo el tiempo en mi casa. O sea, nada más. Pero ¿saben qué? Dios es el Dios del futuro. Y usa personas para hablar de tu futuro. Y se le pone la piel de gallina. Porque ya me estaba recordando que uno de ustedes me dijo estos días que Dios le había profetizado algo hace mucho tiempo, y yo decía, claro, esa persona no lo ha visto, pero necesita creerlo. Porque Dios sabe que la condición en la que tú estás no es donde te vas a quedar. Porque Dios sabe que aún si tenés rebelión, tú no te vas a quedar ahí. Si Dios pudo perdonar a este hombre que hizo tantas barbaridades, ¿cómo no te va a perdonar a ti? ¿Cómo no te va a dar la oportunidad de reiniciarte a ti? Pero tú necesitas levantar, reparar el altar de Dios. Tú necesitas tomar un paso de obediencia. No hay mejor guerra espiritual que la obediencia. Lo decía hoy en la clase, o yo no sé en dónde, yo a veces hablo tanto que no ni sé dónde es que salgo. Perdón a los que le repito. Yo decía, usted puede gritar, atar demonios, lo que usted quiera, pero eso es un desobediente, los demonios van a seguir ahí con usted tomándose el café. Así es sencillo. Pero si usted toma un paso de obediencia, sabe que va a ser las tinieblas, tienen que retroceder en el nombre de los cielos. Si usted toma un paso de obediencia, si usted restaura lo que Dios le está llamando a hacer, las tinieblas tienen que retroceder. Y el enemigo ha querido venir a entrarse a este lugar, hacer cosas, pero saben, yo le dije, no tenés nada que hacer, porque Dios ya tiene la victoria en esta casa sobre cada uno de nosotros. Amén. A veces para algunos reparar el altar va a significar renunciar al yo. Renunciar a eso que usted cree que tiene derecho. Hoy hablamos cómo a veces Dios puede usar personas que no son creyentes o que no conocen de la Biblia para hablarnos, que a mí me ha pasado, estos días me ha pasado. Dios me ha hablado a través de personas. No me han dicho, ay, Dios te digo, no, pero cosas que han hablado, yo, oh, Señor, me estás hablando de algo. Porque Dios quiere reparar en tu corazón y en el mío muchas cosas. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo como vive el mundo, llevado, arrastrado, preocupado, angustiado. Dios quiere que tú y yo entendamos el propósito de Dios y que podamos dar esas ofrendas y usted festeje su victoria que aún no está viendo, pero que usted ya sabe que ya la tuvo. Porque en los cielos está escriturado. Dios quiere que usted se levante como un hijo de Dios que cree en las promesas, que las vive, porque Dios dice en su palabra que nosotros estamos llamados a hablar de las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe. Dios quiere reparar el altar. Dios quiere reparar. Dios quiere que tú presentes ofrendas de acción de gracias. Es decir, cuando tú estás tan agradecido por todo lo que Dios te ha dado. Estos días veía un programa que me movió mucho el corazón en Bogotá, y bueno, no sé si acá pasa en todo lugar, en toda ciudad, pero hay lugares donde la gente va y paga el día. Y son como unas casas grandes, entonces la policía va de vez en cuando, ¿cierto? Hacer pues como buscar menores de edad y todo eso. Y contaban cómo llegan a muchos lugares de esos y encuentran niños abandonados. Y yo, decía, ningún niño debe vivir eso, ninguna persona. Y somos tan mal agradecidos. Decía, niños que no tienen nada que comer, niños que no tienen un papá ni una mamá, que ahora ni siquiera que lo regañe, mejor que no tienen, pues la mamá lo regaña a uno, gloria a Dios. Pero tengo mi mamá que lo regaña. Pero no hacemos ofrendas de acción de gracias al Señor. Le presentamos tantas veces ofrendas de ingratitud, de queja. Y Dios anhela tanto que tú y yo reparemos ese altar y le digamos, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por lo que me das.
Gracias por mi esposa que molesta tanto, pero algo hace la trabajo. Gracias por mi esposo que es tan cansón a ratos, pero gloria a Dios lo tengo. Hay tantas personas hoy que quisieran escuchar ese alegato, esa cantaretica, que quisieran tener la oportunidad de poder restaurar esa relación. En estos días yo decía con mi mamá, pues ya obviamente ya está de edad, y ha sido muy fuerte muchas cosas que han pasado estos días. Y yo decía, wow, yo tuviera hace 20 años, yo tuviera la conciencia que hoy tengo, perdón. Yo decía, pero ya no hay tiempo. O sea, el tiempo ya pasó. Y de lo que pasaba esa noche en mi casa fue muy tremendo. Y era decirle, Señor, debe decirle a mamá, perdóname por lo que yo hice. Y sé que lastimé tu corazón hace años con muchas malas decisiones. Eso es reparar el altar. Dios quiere que nosotros de verdad demos tanto peso, que demos tanto orgullo, tanto ego, que demos tanto dolor, que reparemos ese altar de Dios. Y nosotros somos los llamados a presentar esas ofrendas para el Señor. Usted puede traer acá un billete y llenar esto con dinero. Y gloria a Dios, la obra continúa, podemos hacer un montón de cosas. Pero si usted no le está presentando a Dios ofrendas para festejar su victoria y ofrendas de agradecimiento, esto no es mágico. Incluso gente que es súper fiel con el diezmo, esto no es magia. Porque ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está el altar que usted está presentando al Señor en todos los días? Reparar el altar significa también caminar en unidad. En unidad donde Dios te ha puesto, en unidad con tu familia. Yo le decía a mis hijas estos días, y al caminar charlaba con mi hermana de eso, decía, nosotros como familia nos tenemos que siempre guardar. A mí no me parece que los papás estén hablando de sus hijos con otra gente, criticando. No, unidad en la familia, unidad en su empresa, no esté rajando de su jefe, siente con él y dice que a él no le gusta. Yo recuerdo hace muchos años que yo trabajaba en una empresa y el jefe era re jodido, ese hombre era muy tremendo. Y una vez yo llegué un poquito tarde porque yo viajaba de Palmira a Cali. Y la aguacero, no se saben que estaba lloviendo, no saben cómo se vuelve el tráfico, y todo el señor me pegó un grito. Y yo dije, no. Y yo, todo regular, no me acuerdo cómo se llama. Usted me regala un momento. Sí, señora, bien, bueno. Me hace favor, me parece una falta de respeto, le dije, así, tranquilo. Y me dijo, ok, está bien, bueno, señora. Y cuando yo le contaba a mis compañeros, usted está triste porque el hombre le tenía miedo. ¿Y qué te dijo? Te gritó. Yo dije, no, y de verdad me comenzó a tratar súper distinto. ¿Cierto? Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios nos está llamando a una unidad en la familia. ¿Qué tienes que hacer para guardar la unidad de tu familia? ¿Qué tienes que hacer para guardar la unidad de tu casa? Pero ¿saben qué? La unidad de tu corazón. Por eso cuando la palabra de Dios dice que una casa dividida no puede prosperar, es decir, si tu corazón está dividido, no puede prosperar. Si tu corazón tiene cargas, tiene dolores, tiene, no sé, juicios contra otros, no puede prosperar. Hay unidad a la que Dios nos está llamando. Como iglesia, yo siempre también le hablo al equipo de liderazgo, nos tenemos que guardar, tenemos que cerrar brechas. Y como iglesia Dios nos está llamando a reparar el altar a través de la unidad. Vemos de ejemplo a Moisés, ¿cierto? Que él fue llamado a dirigir el pueblo. Y todo el pueblo seguía caminando en unidad. Dios nos está llamando a unidad. Eso es reparar el altar. Yo creo que cuando una familia, una casa, una empresa, una iglesia camina en unidad, no hay nada que pueda dañar eso. Se vuelve algo muy poderoso. Y por último, lo que él decía, dice que ordenó a Judá que sirviera al Señor. Y es que Dios también nos está llamando en esta mañana, no solamente a quitar muchas cosas, no solamente a reparar el altar. Cuando usted pasa por ese proceso, usted está listo para servirle a Él. Porque Dios quiere, como veíamos hoy en la clase, que nosotros somos un regalo para el mundo. Dios quiere ir y que nosotros contagiemos al mundo, que sirvamos a la gente, que hagamos una diferencia en la vida de las personas. Dios quiere que nosotros vayamos y sirvamos con amor, no desde
ay, yo tengo no sé, tengo este cargo. Dios quiere que nosotros vayamos y sirvamos con amor, tanto aquí como afuera. Dios nos está llamando a una iglesia que sirva únicamente dentro de la congregación. Dios nos llama a servir en todo el lugar. Dios nos está llamando a cosas más altas en este tiempo. Dios nos está llamando a poder servir a nuestra familia. A veces va a significar reacomodar la agenda. A veces va a significar renunciar a cosas nuestras para poder servir y ayudar a otros afuera. Si es la familia, si es un amigo, si es un compañero de trabajo. Pero Dios quiere gente que aprenda a servirle, ¿sabe qué? Desde la obediencia, no desde el sacrificio. Porque a veces la gente dice, ok, va a servir con sacrificio y todo, lo hago. Pero Dios dice que antes de los sacrificios y lo que pasaba en esa época, en ese tiempo, antes de los holocaustos y todo lo que se ponía allí para ofrendarle al Señor, Él dice que Él prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Eso lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice el Señor en su palabra. No lo tenemos allí, sí. No me acuerdo. Dice, Samuel le contestó: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es decir, Dios prefiere en esta mañana nuestra obediencia en quitar lo que hay que quitar, en reparar ese altar, en servirle a Él con amor. Y el Señor dice que cuando nosotros comenzamos a operar en eso, cosas poderosas van a pasar en nuestra vida. ¿Amén? Él va a desatar los cielos a nuestro favor. Se lo digo con autoridad porque lo hemos vivido. Nosotros nos hablamos de nuestra historia con mi esposo, recordamos que no creer al Señor también fue desobediencia. Que no confiar en Él fue desobediencia. Y teníamos un caos. Pero cuando el Espíritu Santo llega y tú te sujetas a su liderazgo, a su dirección, dice su palabra que Él comienza a poner orden en todo lo que estaba en caos. Así que yo hoy declaro, profetizo en el nombre de Jesús, que a partir de hoy, Señor, tú comienzas a poner orden en cada casa, Señor, en cada familia. Padre, yo oro porque cada vida en esta mañana, vamos a ver, yo oro porque cada vida en esta mañana